el método correcto para poder interpretar las escrituras. ¿Ya? Entonces, el espíritu correcto para leer las escrituras, tengo que decirles que tengo que reconocer cultura latina, cultura maravina, cultura zuliana, venezolana. Es una cultura muy, pero muy irreverente. Nos burlamos, nosotros somos sarcásticos, nosotros somos de doble sentido, afecta, porque las escrituras no son cualquier cosa. La escritura es la palabra de Dios. Entonces, no quiere decir que a partir de ahora nosotros vamos a dejar de ser culturalmente maravinos, pero si usted entra en razón, adelante mi hermano, bendiciones. Si ustedes pueden entrar en razón, todos aquellos que oraron a Dios, ¿verdad? Todos aquellos que buscaron de Dios, se acercaron a Dios ¿cómo? Con reverencia. Con reverencia. Y la reverencia no solamente tiene que ver con actuando físico o con posiciones del cuerpo o con algún tipo de vestimenta, aunque tiene mucha razón, pero la reverencia tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, hermano, créame, usted tiene que entrar a leer la Biblia con suma reverencia, con mucha reverencia. La máxima reverencia que usted pueda darle a las escrituras, hermano, eso sería de mucha bendición, porque esa es la actitud que nosotros debemos de tomar con respecto a la palabra de Dios, porque es Dios mismo. Lo que dice Dios en su palabra es la representación, las expresiones del carácter de Dios. Entonces nosotros debemos ser reverentes. Entonces, si nosotros somos reverentes, también podemos pedirle a las personas que sean reverenciadas, que reverencien el nombre de Dios. De hecho, la oración modelo, santificado sea tu nombre. Nosotros debemos de hacer respetar el nombre de Dios en todas partes. Un amigo que dijo, está ese sol, y le dio la M. Y yo le dije, eso es creación de Dios. Y tú no eres quien para maldecir la creación de Dios. Y se lo dije muy serio. Y gracias a ese sol nosotros vivimos. No lo tienes que maldecir. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque como en nuestra cultura, nosotros, ay sí, tiene calor y nos echamos a reír. Nosotros debemos de exaltar lo más que nosotros podamos, de reverenciar lo más que nosotros podamos la presencia de Dios, cuando se nombre de Dios, cuando se nombre el Espíritu Santo, cuando se hable de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que vamos a empezar. Correcto. Para poder interpretar correctamente las escrituras. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 22. No, capítulo 1, versículo 22. Y del 22 hacia adelante, y luego vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. A ver, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. ¿Ah? Sí. El 2:1. Sí. Desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Siga. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok. Gloria a Dios. Fíjense acá. Capítulo 1, del versículo 22, dice que nosotros hemos nacido por la simiente. ¿Simiente qué? ¿Qué característica tiene la simiente? Pero, ¿Qué semilla, o sea, la característica de la simiente, que dice ahí el texto. Simiente incorruptible. Incorruptible. Ok, la simiente incorruptible. ¿Alguien sabe qué es una simiente? Diga. Una semilla. Una semilla. ¿Quién sabe qué es una semilla? O mejor dicho, no. ¿Quién no sabía que simiente es una semilla? ¿No sabía que era una semilla? ¿Usted, hermano, usted sabía que era una semilla? ¿No sabía? ¿Y usted tampoco? ¿No sabía que era? ¿Sí sabía que simiente es una semilla? ¿Por aquí? No sabía que era una semilla. ¿Vos? Hermano, ¿sí sabía? Ok. Compara las escrituras con qué? Con una semilla. Esto es sumamente importante. Esto se ve mucho, la parábola del sembrador. ¿Quién se acuerda de la parábola del sembrador? Bien. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, ¿ve? Y la otra en otra tierra, es decir, la simiente es sinónimo de semilla. Pero esta simiente no es cualquier simiente, es la palabra de Dios. Y es incorruptible. A ver, alguien que piense ahí, ¿qué es algo incorruptible? Que no se rompe, que no se daña. Algo corruptible es algo que se daña, y algo incorruptible es que no se daña, ¿sí o no? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Entonces dice que por medio del Espíritu Santo nosotros fuimos nacidos por medio de esta semilla incorruptible. Nosotros éramos la tierra, ¿cierto? Amén. Se introdujo en esta tierra esta semilla. La salvación brotó en esta tierra seca y árida. ¿Por qué? Porque cayó. Tiene que meditar en los textos. Si no medita en los textos, si solamente lo lee una vez y se acuerda el mes que viene, no funciona. Tiene que meditarlo una y otra vez. Amén. Ok. Empieza a dar características de la semilla, de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora en el versículo 2 hay otra imagen. En el capítulo 2, versículo 1, hay otra imagen. Ya no habla de semilla. Habla de leche. ¿De qué habla? De leche. De leche. ¿Sí lo vieron? Amén. ¿Sí lo están viendo en el texto? Por favor, lean la Biblia. ¿Sí? Leche. Vamos a ver. Aquí está leche. Ok. ¿Y quiénes son los que beben leche? Los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿Ah? Nosotros. Ahí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No ponen mayúscula aquí, adulterada. Aquí podemos decir que el ser niño aquí es positivo. Sí, súper. Aquí tienen una leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora ya va. ¿Somos salvos o no somos salvos? Leche. Somos salvos, pero esta salvación ya no es esta salvación que está aquí. Esta salvación está vinculada con el crecimiento, con la santificación.
Esa es la que va a ser que no lo desviemos a ninguna viento de doctrina. ¿Sí? Sí, está viendo las dos imágenes, ¿verdad? Están cerquitas, están muy claras. ¿Ya? Entonces dice, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ok. Ahora, miren esto. Versículo 1. Aquí dice, el versículo 1 al capítulo 2. Hay dos acciones. Una es desear y la otra es desechar. ¿Sí? Una es desear y la otra es desechar. Las dos cosas usted las tiene que tener. Usted tiene que desear la palabra y desechar algunos pecados que afectan tu relación con la palabra. Sí, sí me di a entender, ¿verdad? Sí, tipo. Vamos a ver. Por lo menos por lo menos lo que voy a empezar a decir al principio, ¿no? Ajá. O sea, lo que es cuando nosotros hablamos con Desechar y desear. esas cosas tenemos que desecharlas. Sí, hay que desecharlas. De hecho, esos pecados, ahí hay una lista de pecados, ¿verdad? Esos pecados no son cualquier que están relacionados con nuestra relación con el prójimo. Ahí no dice matar, no dice robar. Todos los pecados que usted ve ahí, que dice, desechando pues malicia, Hipocresía. aquí malicia se puede decir que es prejuicio. Allá viene con el medio tapado. No lo soporto. Y no le digo nada. Eso se llama malicia. ¿A su nombre? Yo tengo que desechar eso. Porque entonces no puedo desear la palabra si no desecho eso. Envidias, hipocresía, ¿ya? Malos pensamientos, eso lo tengo que desechar. Y esto es recíproco, porque toda persona que es diestra en la palabra de Dios trata bien a su prójimo. Usted quiere ver a alguien que, ¿verdad?, está lleno de la palabra de Dios. Hermano, trata bien a su hermano y a su prójimo. Esa es la señal. No es el que se sabe todos los textos. No es el que se sabe al cuadrante todos los textos. Ahí dice, el que por lógica desecha es porque está deseando. Y el que desea la palabra tarde o temprano le va a hacer desechar esos pecados. ¿Así nombre sea la gloria? Así que esa reverencia y ese temor tiene que estar al momento de nosotros leer las Escrituras. Por eso es que es importante el tiempo devocional. Muy importante el tiempo devocional. ¿Por qué? Porque si tú y yo no tenemos un tiempo exclusivo para la palabra de Dios, usted no tiene una relación con Él. No la tiene. Porque ¿cómo usted se relaciona con un padre que no le escucha y que usted no le habla? No se puede. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero nunca leen la Biblia. He visto líderes decir, hermano, yo tengo como 5 días que no leo la Biblia. Nosotros somos creyentes, ¿por qué? Porque anhelamos, deseamos. Ahora, esto no quiere decir que yo todo el tiempo tenga, hermano, yo no todo el tiempo tengo ganas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esta carne se opone. Mi carne se opone a la lectura bíblica. Todos nosotros de algún punto mayor o menos tenemos lucha para leer la Biblia. Cuando empieza la predicación, yo he visto algo, un fenómeno que todo el mundo está despierto. A lo que empiezan a predicar, hermano, pero poner a ver una película de 3 horas para que vean. O de 4, de 5, muchachos, y preguntarle por la película. Preguntarle por la película, ¿qué pasó en la película? Yo me duermo. Hermano, en la película te cuentan todo, las letritas, muchachos, y no lo viste, eso de Dios, y
¿Por qué? Porque no desean. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué tenemos? Porque la influencia del Espíritu Santo en el creyente. La mayor señal de influencia del Espíritu Santo en el creyente es que busca aprender de la palabra de Dios. Esa es la mayor señal. No es que habla muchas lenguas, no es que le da el tembleque, no es que se tira para el piso, no es que se le paren los pelos, no es que tiene 10.000 visiones. La mayor señal es que empieza a tener un amor y una reverencia por la palabra de Dios. ¿Cuál es el Padre del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, hay doctrinas que enseñan que el Espíritu va por un lado y la palabra es otra cosa. No, el Espíritu y su palabra van de la mano. De hecho, los que escriben el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nada que haya inspirado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo puede negar. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu de Dios que lo inspiró, que inspiró a los hombres de Dios para que escribieran las Escrituras. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. No, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. A ver qué dice. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. 1 Corintios capítulo 2. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Vamos a leer Evangelio, Juan, capítulo 14, versículo 17 y el versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Ven? El Espíritu Santo que habita en nosotros, está en nosotros, mora en nosotros, nos recordará todas las cosas que el Señor enseñó. No es algo claro, usted tiene que llenar este depósito. Tiene que llenar la mente de las palabras de Dios para que el Espíritu Santo tome de ese depósito y lo aplique a la vida suya o a la vida de otro hermano. Así es que funciona. Por eso que esa gente, por lo menos los testigos de Jehová, por dar un ejemplo, ellos no tienen una revelación porque no tienen al Espíritu Santo. O sea, ellos no... No, porque, fíjense, hay dos maneras para hablar acerca de la inspiración. Una es, la inspiración divina es como un soplo, pero la inspiración de la falsa doctrina es como un viento descontrolado. ¿Sí? Imagínense un barco donde el viento es constante, va a ser llevado de manera calmada a la orilla. Pero los vientos de doctrina, de hecho, una de las imágenes para señalar los vientos de doctrina son como huracanes, no tiran para la relación del Espíritu. Son vientos de doctrina. ¿Ya? Entonces, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y el 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué tenéis?
la unción del Santo. Ajá. Y conocéis todas las cosas. El 27, ¿no? El 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahí está. Mucha gente dice, no hermano, ese hermano tiene unción. Y todo el mundo va para aquel hermano que tiene unción. Y a lo que viene a ver, hermano, ni un versículo bíblico se sabe. Ni siquiera abre la Biblia para predicar. Y ahí está diciendo el texto. La unción que está en ustedes les va a enseñar las cosas que el Señor nos dijo que aprendieran. Y esa misma unción es la que nos va a hacer crecer. ¿Qué es la unción? La unción no es un poder mágico, la unción es la palabra del Espíritu viva y activa en nosotros. Eso es lo que es la unción. Que Dios puede manifestar como señal o como sello de que la palabra es verdadera, gloria a Dios. Pero unción no quiere decir que hay actos milagrosos y cuestiones de estas. La unción es que la palabra viva está en nosotros y la palabra viva es impartida a la iglesia. Esa es la unción. Amén. Esa es la unción. Si Dios quiere usar, enseñar el prodigio, gloria a Dios. Pero los textos están hablando que la unción nos enseña. La unción nos enseña. Si usted no sabe hacer algo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para instruir, corregir, redarguir, enseñar. Hay cosas que nosotros no sabemos y nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe. Yo he tenido que decirle, Señor, hay cosas que yo no sé hacer. Enséñame, porque la unción está en mí, tú me la diste y ella es la que me va a enseñar. No, es que yo sé cómo me he tapado. La unción te puede enseñar. Entonces hay dos maneras de ver el conocimiento. Una cosa es el conocimiento bíblico del hombre y otra cosa es el conocimiento bíblico de Dios. El conocimiento bíblico del hombre, ¿qué hace? Exaltar al hombre. Yo soy el queso y la Coca-Cola. En cambio, la unción, el conocimiento bíblico de Dios humilla, reconoce que es Dios quien hace la cosa. Pablo lo dijo, hermano, yo he venido a ustedes no con humana sabiduría ni palabras de persuasión humana, sino yo vengo a ustedes con demostración del poder de Dios, predicando el Evangelio de Cristo. Ese es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios humilla al humano y exalta a Dios. ¿Sí? Y siendo Pablo un doctor de la ley, porque estaba al lado de Gamaliel, que no sabía Pablo, era un teólogo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, lo primero que la primera actitud con respecto a la Biblia es empieza a aplicar la Biblia a nosotros. Miren, si usted lee un texto, airán pero no pequéis, no, mañana Elizabeth vive irá, que Dios la guarde. Entonces, si usted lee la Biblia y lee el texto bíblico imaginando a otra persona, usted no está leyendo la Biblia, porque lo primero que hace la Biblia es apuntar a hacer. Es colgarte a ti primero. Aplica primero el texto a tu vida y luego que esté aplicado y vivido en tu vida, entonces lo imparte a otro. Así es que funciona. Entonces el conocimiento bíblico no se impone. El conocimiento bíblico simplemente lleva a la persona, hermano, al camino, al redil por medio del conocimiento bíblico. Direcciona, persuade, ama, impulsa.
Mi hija, no sé cuándo más aprendemos más de la Biblia. Mira, yo era la tuya, y ahí lo Eso no lo hace la unción, el conocimiento de Dios. A su nombre. Entonces, ¿por qué necesitamos el espíritu correcto? Bueno, porque a la hora de nosotros hablar acerca del Señor, no estamos convencidos completamente. No tenemos una seguridad completa tampoco, y tampoco tenemos una destreza. Entonces nosotros nos retraemos diciendo, no, eso es para y nada más, y para el pastor. Pero lo que el Espíritu Santo le está indicando es que necesita seguir trabajando. Nosotros debemos de seguir leyendo este libro, anhelando como leche no adulterada esta palabra, ¿verdad? Y a medida que nosotros aprendemos esta palabra y desechemos todos estos pecados que influyen en la reverencia con la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va dando convicción, nos va dando destreza, nos va dando seguridad. Una vez pusieron así un testigo de Jehová y se trajo 5 testigos de Jehová más. Ellos creían que entre más testigos de Jehová iban a poder con la escritura. Entonces allá había un jefe. Entonces yo estaba trabajando, pero yo no quería discutir porque yo estaba trabajando. Entonces el jefe me dijo, mire, era medio cachaco el hombre, mire, aquí nosotros tenemos un man que es evangélico. Y ese es el que nos ha enseñado a nosotros, y lo que dice es que ustedes están mal. Y me mandaron a llamar. ¿Qué pasó? No, porque usted dice que, ¿cómo le está diciendo a que nosotros estamos mal? Dice la verdad. No te lo puedo maquillar. Ahora, yo estoy diciendo que tenéis mala intención, no. Vos tenéis buena intención. Y se trajo 5 testigos de Jehová más. Y ellos cada uno con su Biblia, yo sin Biblia, pero con unción, con la palabra viva. Y predíquenme el Evangelio. Cualquiera de los hijos, predíquenme el Evangelio. No, predíquenme el Evangelio, eso no es el Evangelio. Usted está predicando un reino que todavía no está establecido. Eso es otra cosa. Y empieza a hablarle del Evangelio. Entonces no es por la cantidad, es la unción, la convicción, la certeza de tener el conocimiento de Dios para defender esta palabra, para poder aplicarla a nuestra vida, para poder impartir a los hermanos. Es la unción, la palabra viva en nosotros. ¿Cuándo vamos a nosotros a mejorar? Cuando la palabra viva en nosotros. Padre, no te pido, Juan capítulo 17, no te pido que lo saques del mundo. No te pido que lo saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Muy bien. Terminó ahí esta parte que era la que faltaba. Ahora sí vamos a entrar en la parte práctica. Aquí sí vamos a rifar este bolillo, pues te he marcado a mí. Vamos a hacer primera línea. Bueno, venga, no, pero vamos a hacer un ensayo. Ahora vamos a Poli, venga, Poli. Correcto. Método correcto. El método correcto para poder interpretar la Biblia. El método correcto. No lo voy a decir teoría porque hemos dado mucha teoría. Vamos a escoger un texto. Un solo texto, un solo versículo. ¿Sí? Porque se están viendo que iba a ser el hermano. ¿Vinieron la semana pasada? ¿Qué texto usamos la semana pasada? No, para dar un ejemplo aquí, Mateo capítulo 6. ¿Sí? ¿Sí? Usamos Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, ¿sí se acuerdan? ¿Quiénes tuvieron? Era pan. ¿Sí? Muy bien.
Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer todo, Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a desarrollar el método correcto con respecto a la interpretación de la Biblia. Este es el texto que vamos a leer. Mateo capítulo 6, versículo 25. Reverencia. Léalo con reverencia, con quietud. ¿Qué dice el texto? Por favor, alguien que lo lea. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Okay? Otro que lo lea, por favor. Otro que lo lea. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, Ajá. ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ok, perfecto. Una tercera vez, alguien que lo vuelva a leer. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, Ajá. que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una cuarta vez, vamos a leerlo, Luis. Por tanto os digo, Ajá. no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Amén. Excelente. Muy bien. La Biblia enseña que yo lo primero que debo hacer es tener reverencia con respecto a la palabra. Otro dato importante es, hermano, no se salga del texto que Dios le ha dado. Quédese allí. Hay gente que dice, no, es que yo no entiendo, no, que no leo otro, voy para Proverbios. Y es verdad que Proverbios es difícil, no, voy para Génesis. Y entonces se anda toda la Biblia y no leyó nada. Si Dios te da un texto, un capítulo o un libro, yo estoy tomando aquí un texto, pero puede ser un capítulo, o puede ser varios capítulos, o puede ser un libro completo, o puede ser varios libros. ¿Sí? Ok. Concéntrese en el texto que Dios le ha dado. Coloque toda la reverencia que pueda en ese texto. ¿Ok? Muy bien. Analice el contexto. Hermano, pero es que yo no sé hacer eso. Eso es muy fácil. Mateo. ¿Dónde está Mateo 6:25? ¿Cómo se llama este evangelio? Mateo. ¿Quién escribió Mateo? Mateo. Entonces, ya usted empezó con el contexto. Ah, no. Esto lo escribió Mateo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que toda la información que recogamos de Mateo se incline al punto de 6:25 y del 6:25 salga a otro texto y venga a mí. Miren la ruta. Yo necesito que el Espíritu Santo me lleve todo lo que los datos, la información que pueda coger de Mateo al 6:25 y del 6:25 tiene que venir a mí. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ok. ¿Quién escribe el libro de Mateo? El Evangelio de Mateo. Mateo. Pregunta. ¿Mateo conoció al Señor? ¿Sí o no? Sí. Levanta la mano los que dijeron que sí. Ajá. Levanta la mano los que no sabían que Mateo estuvo con el Señor. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ah? Era restaurador de impuestos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estaba con Jesús. Sí, evidentemente. Entonces usted dice, bueno, lo escribió Mateo y Mateo recibe de primera mano lo que está escribiendo. O sea, no estamos hablando de un tipo que no lo conoció, que no conoció al maestro, que estuvo con el maestro,
era parte de los 12 y era recaudador de impuestos. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde está la conversión de Mateo? ¿Quién sabe dónde está la conversión de Mateo? ¿En qué parte de Mateo está la conversión de Mateo? Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. A ver, ¿quién lee Mateo capítulo 9? Todo. No, donde aparece la conversión de Mateo. Verso 9. Pasando Jesús los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sigue? Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Okay. ¿Qué era Mateo entonces? Un publicano. Tremendo bachaquero. Era un usurero. Trabajaba en el CENIA De ese tiempo. Para los romanos. Para los romanos. Y delante de todo el pueblo de Israel era un pecador. De hecho, ser publicano era ser pecador. De hecho, despreciado porque... Despreciadísimo. Porque era o sea, él sometía a su propia gente para un tercero. para enriquecerse él y enriquecer el reino romano. Imagínense lo despreciable que debió ser Mateo y todos los publicanos. De hecho, los fariseos decían, este está loco, este come con publicanos. Mateo manejaba platica. Todo el que era publicano tenía una posicioncita, estaba enchufadito. No digo yo. Tramperos. ¿Ah? Tramperos. Eran tramperitos. Sí, señor. Y vivían bien acomodidos mientras su gente empobrecía, ellos estaban bien cacherosos. ¿Cómo? Igual que Saqueo. Eran colegas, eran amiguitos. ¿Ok? Ahora, fíjense, Mateo escribe su propia conversión. ¿Se han puesto a pensar eso? Él mismo está escribiendo cómo fue que Dios lo llamó. En el Evangelio de Mateo, hablando acerca de todo lo que ocurrió con Jesús, él escribe de sí mismo su propia conversión. Ese es un dato importante. Porque entonces el hombre empieza a decir, él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y él está escribiendo de su propio puño y letra cómo fue que él recibió el llamado del Señor. El Señor nomás le dijo, hey, vos, vámonos. Sí, Señor. Recogió, dejó el carnet, dejó todo, la placa y vámonos. Que esa es para mí una de las conversiones más asombrosas de la Biblia. Una sola palabra de Dios, Señor, sígueme, y él dejó todo y lo siguió. Y formó parte de los 12 apóstoles. ¿Ya? Se está aclareciendo el panorama. Sí. Pero todavía no hemos llegado, ¿sí?, a lo que nosotros queremos. ¿Dónde está ubicado Mateo 6:25? Cuando yo digo dónde está ubicado, estoy diciendo qué es, en qué consiste la conversación, en qué situación está Mateo 6:25. ¿Dónde está Mateo 6:25? Bueno, Mateo 6:25 es un sermón, parte de un sermón que empezó en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. ¿Quién sabe cómo se llama ese sermón? El sermón del monte. Todo eso, desde el capítulo 5
al capítulo 7, eso se llama el sermón del monte. Está la bienaventuranza, está la oración. Lo que pasa es que por los 1700 se le insertó los subtítulos y los versículos, pero realmente esto es una historia corrida. Esto es una lectura corrida. Aquí no hay subtítulos, no hay nada de eso. O sea, los subtítulos fueron añadidos para nosotros aprender y memorizar. Pero realmente los subtítulos no existen y los versículos tampoco. Eso es una carta corrida, un escrito corrido. ¿Cómo? Se le fue añadido para qué. Y ojo, muchas veces esos subtítulos cortan la secuencia de lo que nosotros tenemos que aprender. No fue que dijeron, bueno, hasta aquí, pausa, vamos a ver con el otro. Y Jesús nos dijo así, bueno, ya terminé el sermón del monte, luego con el capítulo 8. Jesús nos dijo eso. Todo eso fue un escrito corrido. ¿Sí? ¿Dónde empieza el sermón del monte? Capítulo 5. Como la carta de Pablo. Como la carta de Pablo, todas son corridas. ¿Sí? Capítulo 5 al 7. ¿Qué hay en el sermón del monte? ¿Qué hay en el sermón del monte? A ver, alguien ¿qué hay allí? Del 5 al 7, miren, es la recopilación de las mejores enseñanzas del Señor. En el capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Versículo 1. Por favor, lean. Miren, dice, ¿cómo que se llama el sermón? El monte, subió al monte. Y sentándose, vinaba diciendo, ¿qué hay en el sermón del monte? Enseñanzas. En otras palabras, instrucciones. Ya vamos avanzando. ¿Sí? Vamos avanzando. Ahora, hay instrucciones de todo tipo. Para los divorcios, para el adulterio, la oración, para la oración, para la ofrenda. Hay enseñanzas e instrucciones para todos los aspectos de la vida. Si usted quiere leer del 5 al 7, léalo todos los días para que lea. Y usted saque cuenta de cuál de esas cosas usted hace y que no hace. Y se va a dar cuenta que por medio del sermón del monte, usted va empezando a corregir y a crecer. Amén. Para la vida. ¿A qué? Hasta para la vida. Sí. Ahí hay enseñanzas para todo. Pero Mateo capítulo 6, 25 está ubicado en las enseñanzas con un aspecto de la vida. ¿Qué aspecto de la vida está incluido el afán y la ansiedad? ¿En qué aspecto? A ver. No está hablando del adulterio, ¿verdad? No está hablando ni de robo ni asesinato. ¿Cuál es el grupo donde no tanto? Sobre las finanzas o sobre las riquezas. A las riquezas o el dinero. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a leer versículo 24. Ninguno puede servir a los señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Y a quién? ¿Y cómo arranca el 25? Por tanto, os digo, no os afanéis por el cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Empieza diciendo, por tanto. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos, por tanto. Cuando usted ve un por tanto, por lo cual, y además nos está enviando a que leamos y describamos
el verso anterior o el capítulo anterior. En este caso, el versículo 24. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice por tanto, por ejemplo, si alguien te va a brindar una pizza, Jorge te va a brindar una pizza, por lo tanto, te voy a dar una Coca-Cola también. La Coca-Cola vino la consecuencia de la pizza. ¿Sí o no? Porque si le dejo guayaba, no, hermano, como guayaba con pizza. A mí me gusta con lechosa y Jugo de amarillo. Jugo de lechosa con pizza. Los zapotes. Parchita con una hamburguesa, usted va a decir, Maravilloso. ¿qué te pasa? No. ¿Cómo me va a dar parchita con una hamburguesa? Jugo de piña. ¿Ah? No puede, ¿verdad? Entonces cuando la Biblia dice por tanto, quiere decir que antes de ese texto tenemos que entender el texto anterior para poder entender este. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Sí, sí. Ahí va. Versículo 24. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 24. ¿Alguien que lo lea? Dale, Jorge. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Ajá. No puede servir a quién? Dios Dios y las gracias. y a la riqueza. Ahora usted me va a decir, no, hermano, es que esto es un espíritu de pobreza. Hay riqueza. La riqueza es un espíritu, hermano. No hay la pobreza. Y hay que reprenderlo, hermano. ¿Por qué se cobró? ¿Por qué? Porque realmente el texto aparentemente señala que Dios es Dios y la riqueza también es un Dios, porque a los dos se le sirve, a los dos se le adora, ¿sí o no? Sí. Pero realmente no está queriendo decir que la riqueza es un Dios. Lo que está queriendo decir es que las riquezas tienen un poder engañoso de tal magnitud que te pueden hacer creer que es un Dios. Entonces yo podría decir que así como le sirvo a Dios, ¿verdad? También puedo tener a la riqueza como un Dios. O sea, Por supuesto, o sea, el nivel de poder y de influencia es lo que está en juego aquí, no el nivel de carácter y de identidad. Lo que está en juego aquí es el poder y la influencia. La influencia de Dios hace que nosotros le sirvamos a Dios, ¿por qué? Por amor. Pero la influencia del dinero también nos va a hacer servir al dinero, ¿por qué? Porque tenemos poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que tiene dinero puede tener que... Y Lidia, tampoco, ¿por qué? Porque hay poder. Hace unos puntos. De hecho, la Biblia dice que la dádiva nombra los ojos. Entonces, ¿la dádiva qué? Nombra los ojos. nombra los ojos. Entonces, fíjense, aquí lo que está en juego no es la identidad de Dios, es el poder y la influencia de Dios y del dinero. ¿Sí? Se puede decir como algo así. Pero lo que está resaltando es que la riqueza tiene un poder de influencia grande. ¿Cuántas personas ustedes no conocieron que eran humildes, hermano, y servían a Dios y adoraban a Dios, y a lo que agarraron el billete? No, hermano, yo estoy montado, hermano, pero es que Dios te dio esa empresa. Lo he hecho de esfuerzo mío. Ya sé, lo hice yo. Por esto, hermano. ¿Cuántos no hemos personas? Y muchos son. Y muchos no. Al haber esta influencia, la gente va a obedecer esta influencia. De hecho, el término no es riqueza. En su Biblia aparece una letrica chiquitica. A ver, una letrica chiquitica. ¿Qué dice ahí? Lean, vean la Biblia. Una letrica chiquitica. N. ¿Ah? N. N, ajá. Ay, ¿qué vamos a hacer con esa N? Vamos a buscarla. Vamos a buscar esa N en el glosario. Hay algunas que ya aparecen allí. ¿Cómo dice? Ay, Esa tiene como... ahí está, mamón. Ay, Dios mío. Ese es material. Dice, bueno, ahora sí era la hermano, me volvió. ¿Cómo que mamón ahí, hermano?
Sí, lo lograron ver, ¿verdad? Hay una letrica ahí chiquitica. Pero dice que R mamón. Mamón. R mamón. R en el griego, mamón. O sea, lo que quiere decir es que en el texto original dice, servirás a Teos, que es Dios, Y el mamón. y a Mamón. 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 Ese significado de mamón no hay que... Bien, mamón No es una fruta. no es una fruta, no vayan a creer. Pero yo una... Mamón, ustedes saben que los persas eran buenos comerciantes. Decían que ellos tenían la habilidad de ser comerciantes porque el espíritu de Mamón estaba en ellos. Que nunca he visto un árabe calladito, ¿no? El árabe siempre es zapato, 20, 30. ¿Por qué? Porque ellos decían, los persas, los que navegaban, todo era dinero. ¿Sí? ¿Sí? Y ellos vendían hasta la familia por dinero. ¿Sí? Entonces se quedó como una referencia histórica, que todo aquel que le gustaba, y de pronto, cuando te hablando de bueno, el espíritu de Mamón, ese deseo incontrolado por la riqueza, estaba en esa persona. ¿Sí? Un deseo. Entonces, realmente lo que está queriendo decir aquí es que es un deseo muy fuerte, incontrolable. Aquí tuvimos un hermano también, que era maestro de la palabra. Mira. Y comenzó con la parte de ser comerciante, creció en la parte de comercio, todas esas cosas. Cuando ya tenía suficiente dinero, dijo, quiero ir a disfrutar eso con mi familia. Y todo lo tenía. Mira, en la casa llegaba un árabe que se le era mamón de doble pepa, porque ese llegó una bicicleta y a los 3 metros vimos un tremendo camioneta, muchachos. De doble pepa. Ese es nuevo, ese es nuevo. O sea, hay que mamón es que... Mire, este deseo incontrolado o incontrolable por tener dinero. Dios mío, hay que sacar dinero. Y todos nosotros, no me van a decir que no, todos nosotros de una u otra manera en el mundo. Si usted ve una muchacha con un vestido, usted le dice, pues, el vestido no me lo compró. Y la vecina se lo compró y empieza todo ese impulso de sistema económico descontrolado y que van al centro comercial y se quieren comprar todo. Eso es eso. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Ese es no se queda pasando ahí. Es que te digo algo, ¿no? Por lo menos, y cuando manejáis mucho dinero, o sea, va a haber un momento, claro, yo te digo, yo doy gracias a Dios porque cuando yo tuve la oportunidad de ir a China, yo manejé el dinero que yo tenía que gastar allá, yo lo manejé, y era bastante dinero. Y hubo un momento que yo decía, Dios mío, pero, o sea... No se va a acabar. Muy bien. Ya vieron el 24, ¿verdad? Versículo 24. ¿Lo entendimos? Bien. Sí. Ahora vamos al 25. Por lo tanto, fíjense, por lo tanto es, ya saben cómo se mueve la cosa. Hay que buscarlo. Miren cómo el doble mamón está por ahí. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, miren la recomendación, la instrucción del Señor. Dice, por lo tanto, os digo, no comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Sí? ¿Cuál es la clave ahí? Vamos a leer usted el texto y identifique cuántas veces aparece la palabra más. A ver, más. En esos
dos textos, desde el versículo 24 al 33. Del 24 al 33, ¿cuántas veces aparece la palabra más? Dos veces. No. Dos veces. Del 24 al 34. Ah, 34, Ajá. sí. ¿Tres? ¿De dónde? Desde el 24. Del 24 al 34. Al 34. Del 24 al 34, ¿cuántas veces aparece la palabra más? Más. A ver. Lo que cuenta. Una sola vez. Dos veces me la cuento yo. 5 veces. Vuelvan a leer. A ver, pastor, identificar. Ajá, identificar dónde están las 5 veces. Vamos a ver. La primera cuando comienza. Ajá, ¿cómo comienza? No es la vida más que el vestido Ajá, muy bien. y el cuerpo más que el vestido. Van dos. No, perdón. Aquí es la primera. Mirar hasta el cielo No, arriba del 27 hay uno. alimento, mucho más que el ella. vestido, dos. 2, ajá. El 26 dice, no vale vosotros más que ellas. Que las aves, ajá. ¿Qué más? Son 4. Sí, sí. Y viene ahora los brillos. Que trabajan, miran. No Más, y mucho más, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué más? Buscan primeramente. Más buscar primeramente el reino de justicia. ¿Qué más? Y después en el último dice, por tanto no va a poner el día de mañana, porque el día de mañana hasta ahí. ¿Cuántos hay? 5. 5. 5. ¿Hay casualidad? 5. Miren, nosotros debemos esta palabra afán significa división de partes. De hecho, división de partes iguales. ¿Cuál es el error del afán? Cuando usted a una parte le añade más valor. ¿Se acuerdan la torta? ¿Sí se acuerdan de la torta? Vamos a dar el ejemplo a la torta. ¿Cuánto vale un kilo de torta? $30. ¿Cuánto el kilo de torta? En 10 partes. Quiere decir que va a ser una partecita así. ¿Cuánto vale esta torta? Si toda la torta vale 30, ¿cuánto vale este pedacito? $3, correcto. ¿Correcto? Ahora imagínense que yo venga y le digo, hermano, te voy a vender este pedacito de torta en $30. ¿Qué me va a decir usted? ¿Cómo? Saqueo. Tremendo saqueo de hombres. ¿Por qué no me compran la pedacito de torta de 3? No me lo compran en 30. ¿Por qué? El precio no es proporcional. Porque el precio no es proporcional al tamaño de la torta. Esto es lo que es afán. Usted tiene una vida seccionada en vestido, calzado, la salud. Entonces, cuando tú vienes y le das el valor del pedacito de torta que tiene la salud, que tiene el que es más grande, entonces tú te estás a la vida más que el cuerpo. Ahora, ¿qué es más valioso, la vida o el cuerpo? La vida o el cuerpo. El cuerpo. Pero hay gente que cuida el cuerpo como si fuera la vida. Es más, hay personas que si no van para el gimnasio les dan que, ay, no fui para el gimnasio, me voy a morir. ¿Por qué? Porque ya ha pasado de un valor que no le corresponde ese precio. Ahora, ¿qué es más importante, el cuerpo o quién vale más, el cuerpo o el vestido? El cuerpo, ¿cierto? Claro. Dejen
que si no tiene una ropa nuevecita, le da algo. No sale. No tengo ropa. No tengo ropa. Y tengo la misma. Porque se está. ¿Cómo? Le da más valor. Cuando yo estuve en el oncológico, yo vi muchas mujeres con plata y se pasaban en la misma quimio con plata o sin plata. Y hubo una que llorando dijo así: yo me llegué a comprar en un mes 28 carteras. 28 carteras. De cuero, de tigre, de machorro, de dálmata, no sé. Y ahora yo quisiera cambiar las carteras por la salud de mi padre. No puedo. ¿Por qué? Porque vivía afanada. ¿Ven que el afán está conectado con la riqueza? ¿Ven que está conectado con la riqueza, verdad? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo, verdad? Ahora, esto es lo que es afán. Y la clave para poder interpretar este texto es entender esta palabrita, más. Eso es lo que es afán. Cuando tú tienes ya la emisión y empiezas a tomar proporciones desmedidas de lo que ya tienes. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no nos quitamos bien. A nosotros nos gusta vestir bien, tener buena pintica, que te vea que tiene buena pinta el hombre. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pero si eso pasa al otro nivel, donde la pinta vale más que la vida, y no voy a comer, de hecho, hay chistes de gente que no come, pero gasta. Y dice, antes muerta, es sencilla. Y cuando se están muriendo, entonces ya empiezan a cambiar el parecer. Amén. Muy bien. Otra clave, para culminar, otra clave. Identifique cuántas veces aparece la palabra no. ¿Desde dónde? Desde el 24 al 34. ¿Cuántas veces aparece la palabra no? No. No afanéis. No afanéis. No es la vida más. No es la vida más que el cuerpo. A la riqueza. No valéis 3. No puedes servir al Dios de la riqueza. Excelente, no sirva el Dios de la riqueza. 5 también, 5. No siempre. No siempre. No trabajan en ira. La gente se está desatando aquí. No vale. No valéis más vosotros. ¿Qué más? No trabajan No en vale. ¿Cuántos han contabilizado? No hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. No hará Mucho más. mucho más el Señor por vosotros, hombres de poca fe. No afanéis. No afanéis por el día de mañana. 7. 7. Hay 7. Hay 7. Así que no afanéis. 7. 7 no. Pero esos no son dos no distintos. Son dos no diferentes. Un no es un mandato. No lo hagas. No te afanes. Y lo dice varias veces. No lo hagas. Porque hay un peligro aquí, ¿lo vieron? Mamón está por ahí dando vueltas. Y morocho. No lo hagas. Vas a caer allí. ¿Sí? Y hay otro tipo de no. Este es un no irónico. Dios es un Dios irónico, sé con ustedes, y sarcástico. Pero la ironía de Dios es muy distinta a la ironía de nosotros. La ironía de nosotros es, no, sí, burlarse, dañar. Esa es la ironía del hombre. Pero la ironía de Dios es muy distinta. La ironía de Dios es una ironía, dice, no valéis vosotros más. Ajá. Entonces, es decir, está el no que es un mandato y un no que es reflexivo.
te dice, no lo hagas, no ve que yo te puedo dar más. No lo estoy viendo. No ve la sabe. No lo ve. No trabaja y yo la alimento. No me digo alivio, no lo estoy viendo. ¿Sí? Es un no reflexivo. Y cuando estos dos no se suman, un mandato y una ¿cómo? Reflexiva. Sí, y un no reflexivo, ¿sí? Esto quiere decir una sola cosa. Peligro. Tener cuidado. Ok. Eso es lo que quiere decir esto. La suma de estos dos no. Tener cuidado. Te lo vuelvo a repetir que si usted suma los en pareja, un mandato con una ironía reflexiva, tener cuidado. Te podría afanar, no vas a servir a otro Dios. Por lo menos, un ejemplo, o sea, cuando yo estoy en un trabajo, ¿verdad? Ejemplo, cuando yo trabajaba en el club náutico, yo a veces quería trabajar hasta 3 días seguidos porque iba a perseguir. Claro, no, y es que nosotros somos tentados a eso. Somos tentados a, cuando viene el billete, por ejemplo, usted un trabajo y cayó un billete esta semana y usted dice, no, si sigo así, y usted empieza a sacar cuenta, voy a pagar allá y pago esto, y el Señor te dice, cuidado, cuidadito que te está ahí, cuidado, ¿sí? ¿Ven? Ahora pregunto, ¿estamos interpretando correctamente el texto? sí. ¿Nos salimos del texto alguna vez? ¿Nos salimos? No nos hemos salido, estamos allí, simplemente que estamos meditando, ¿ves? Y viendo la interpretación correcta del texto. Entonces, y desglosando un texto muy sencillo, Mateo capítulo 6, versículo 25. Entonces, este es el resultado. ¿Ya? Hay peligro. Ahora, las aplicaciones son variadas. Usted la puede aplicar para usted. De hecho, esta está aplicada para mí, o sea, para personal. Pero usted puede poner el enfoque de Dios. Por ejemplo, puede ver a Dios en los textos. ¿Cómo lo ve? Alimentando las aves, dándome fe para creer de que Él me puede dar todo lo que yo necesito, respondiendo mi oración, ¿sí? Lo puede ver desde el punto de vista del afán, todo lo que causa el afán y la ansiedad. Y empieza usted a ver las diferentes aplicaciones. Es como ver el mismo pasaje, pero en diferentes posiciones, pero es el mismo texto. Y es la misma interpretación, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo, verdad? Ahora, vamos a leer. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer unos textos que dicen lo mismo en otro libro. Por ejemplo, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses 4:11. ¿Cómo estoy con el tiempo? Ya estamos pasados. Sí. 10 minutos. Bueno, ya cuánto cerramos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Léelo. Y que procuréis tener tranquilidad. Ajá. ¿Tener qué? Tranquilidad. Ay, gloria a Dios. Ajá. Y ocuparos en vuestros negocios. Ajá. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, Ok. a fin de que os conozcáis honradamente, para que con los que afuera no tengáis necesidad de nada. Excelente. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 6:6. Sí, 6, 6. Este es el refuerzo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ajá. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6, 6. Ahora, 1 Timoteo 6, 17. 6:17.
A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, Ajá. ni pongan la esperanza en la riqueza, Ajá. las cuales son inciertas, Ajá. sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya. Filipenses 4:13. A ver. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ese es el refuerzo. Eso es para que digan, bueno hermano, vamos a ver si es verdad que lo que usted cabe decir tiene algo de razón. 4:13. Sí. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ajá. Usted dirá, hermano, pero ese texto me lo sé. Ahora vamos a leer desde el 12. Desde el 12. Desde ahí es que se lee. Sé vivir humildemente. Ajá. Y sé tener abundancia. Ajá. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Ajá. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que es. He aprendido a contentar. Cualquiera que sea mi situación. O sea, que en pocas palabras, que lo que esté pasando no me tiene que... No debería afanarme. No debería afanarme. Y si buscamos más textos, si vemos proverbios, las riquezas tienen alas. Hermano, y Apocalipsis 3:17. Ese es... ¿Estás seguro? Sí, ¿qué dice? Véanlo usted. Apocalipsis 3:17. Sí es. Sí, porque es a la iglesia lo dice. ¿Qué dice? Porque tú dices, yo soy rico, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, pero realmente sí toca el tema de la riqueza, pero se aleja un poco porque realmente el tema ahí es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Que ya se jactaba. No confiar en las riquezas. Sí, pero los textos que necesitamos textos que afirmen la interpretación. Por ejemplo, esa afirma, pero muy levemente, el problema de la riqueza. El problema de la riqueza en cuanto a la Odisea es distinto al problema del afán, como tendencia natural. El problema de la riqueza de la Odisea era que ella creía, la riqueza de la Odisea, que es la palabra de Cristo, le dice al apóstol Juan, dile a esta iglesia. Ella creía que la bendición espiritual era la riqueza. Ese es otro tema. Ella creía que porque era de Cristo, había que tener plata. ¿Sí? Porque realmente la Odisea era un lugar de mucha opulencia. Vendían colirios, vendían buenas aguas, y eran un lugar de mucha opulencia. Y cuando empezaron esos ricos a creer en esa iglesia, creían que porque eran bendecidos eran más ricos. Entonces el problema ya no como de los textos que acabamos de leer, que se enfocan en la tendencia natural en confiar en la riqueza. ¿Sí estoy claro, verdad? ¿Sí? Por eso es que es bueno leer los contextos. Los textos que acabamos de leer tienen el mismo patrón, es más, dicen casi las mismas palabras, ¿sí o no? Hombres de poca fe, no puedo hacerle yo, darle más de lo que usted está pidiendo. ¿Ves? Estemos contentos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hay que tener cuidado que no todos los textos favorecen a la interpretación de un texto. Porque entonces empezamos a ampliar el rango y va a ser algo muy extenso. Y realmente Dios me inquietó aquí. A que esto, ahora usted me va a decir, hermano, pero con leer 1 Timoteo 6 ya basta y sobra. Usted tiene que hacer todo eso. Lo que pasa es que todo esto son raíces. A medida que usted estudia, usted va a 500 raíces en un área, y si son áreas que afectan tu vida, más rápido hay que echar raíces.
porque el enemigo tenemos una adversaria. Punto de vista. ¿Sí, no? Entonces, a medida que yo voy con respecto a la nevera, va a estar pelada, tranquilo mío, si alimenta a las aves, a nosotros también. Entonces empieza la convicción. Amén. A su nombre. Bueno, terminó la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Tampoco que mamonte. Doble mamón. Oye, no es responsable. Muy bueno, muy mensaje. marca totalmente la Hay diferencia. personas que no, dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a irme para allá? Y parece mentira, ¿no? Fíjate, a veces de un solo Y no leímos un libro. un libro ni un No capítulo. leímos. Todo está conectado.